La Santa Compaña. Esto que voy a contarles fue una mala experiencia que viví hace algunos años y ha dejado mi vida marcada por completo a partir de ese momento. Tengo 23 años y vivo en una pequeña casa junto a mis 3 hijos en un pueblo llamado Apán, en el estado de Hidalgo. En mi pueblo no existen muchas leyendas, por lo tanto, no es muy común esto que les voy a contar. Una noche del 23 de diciembre, fui a acostar a mis hijos a su recámara. Antes de irme a dormir, tengo la costumbre de esperar a que se duerman mis hijos para después irme tranquila a descansar. Mi habitación es un cuarto normal, solo que tiene una ventana muy grande que da hacia la calle, y como vivo al pie de la carretera, es normal que a veces escuche muchos ruidos que provienen de afuera. Esa noche, después de acostar a mis hijos, me dirigí hacia mi cuarto y concilié el sueño normal, hasta que algo me despertó en la madrugada. Recuerdo que cuando me desperté, no hubo razón de hacerlo, simplemente mis ojos se abrieron de la nada, y aprovechando que estaba despierta, decidí darle una vuelta a mis hijos para ver cómo estaban. El reloj marcaba justamente las 2:55 de la mañana, y al ver que todo estaba en orden, fui a servirme un vaso con agua para después regresarme a mi habitación. Fue en este momento donde al sentarme en mi cama para acomodarme, comencé a escuchar muchos murmullos. La verdad, no le tomé importancia, pues lo primero que pensé fue que había gente pasando por afuera de la casa. Entonces me recosté y cerré mis ojos para dormir. Pero al pasar unos minutos me di cuenta que algo muy extraño estaba sucediendo. Esos murmullos que al principio escuchaba cada vez se iban acercando más a mi ventana y se escuchaban más fuertes. Sinceramente estaba muy molesta, pues pensaba cómo la gente podría hablar a altas horas de la madrugada sin importarle a la gente que ya estaba dormida. En ese momento sentí un horrible escalofrío y nuevamente miré el reloj y se me vino a la mente, para empezar, ¿quién va a estar a estas horas de la noche haciendo ruido? No era para nada común ver gente en la calle a esas horas de la noche. Algo dentro de mí, como una intuición, sabía que algo malo estaba pasando y sentía mucho temor solo pensar asomarme para averiguar qué era lo que sucedía. Sin embargo, al sentarme al pie de la cama, justo en ese momento, los extraños murmullos comenzaron a cantar, pero era una melodía que en verdad se escuchaba muy escalofriante, como si fuera una clase de ritual o gente invocando algo como en las películas. No sé cómo explicarlo, pero era realmente algo espantoso. Tuve que sacar valor para levantarme y asomarme por la ventana. Realmente tenía que saber qué estaba sucediendo. Pero al tomar la cortina con mi mano e intentar correrla, me quedé completamente en shock. Podía ver entre la cortina muchas siluetas de personas, pero se veían borrosas. Todas volteaban hacia la ventana donde estaba asomada yo, y podía ver cómo todos ellos llevaban capas que cubrían sus cuerpos. Sus manos parecían estarse quemando con fuego, y sus piernas no llegaban hasta el suelo, sino que flotaban a varios centímetros. Lo más extraño de todo es que también pude notar que había una persona que parecía normal, encabezando ese escalofriante grupo. Pero esa persona llevaba una caja entre sus manos. La verdad, todo lo que pude ver fue en cuestión de segundos. Cuando no pude más por la impresión, corrí aterrada hacia el cuarto de mis hijos. Le marqué a la policía, al papá de mis hijos, a mis papás, y el teléfono no tenía línea. Me estaba volviendo loca del miedo de lo que llegara a suceder, pero temía más por mis hijos. No sé realmente cuánto tiempo pasó, pero se me hizo eterno, hasta que salió el primer rayo de sol.
La casa se escuchaba muy tranquila y corrí hacia mi cuarto para asomarme por la ventana, pero esas extrañas criaturas habían desaparecido. Volví a llamarle al papá de mis hijos y le platiqué todo histérica, exactamente cómo habían sido las cosas. Él, preocupado, me dijo que iría a verme y que lo esperara. Mi hija, la más grande, tiene 7 años. Ella escuchó lo que le había contado a su papá y no podía creer lo que me dijo después. Mamá, es la Santa Compaña. Y yo le pregunté, ¿quién es ella? Mi hija me dijo que era un grupo de almas penando en la calle y que eran presagio de que algo malo podía suceder, como la muerte o algo por el estilo, y que la persona que las encabezaba era un mortal que estaba pagando una penitencia. No lo podía creer, pero después de lo que viví esa noche, estaba abierta a cualquier posibilidad. Pero me inquietaba más cómo mi hija sabía tanto. Transcurrió la mitad de ese día, cuando el papá de mis hijos seguía conmigo tranquilizándome después de lo sucedido, cuando de pronto el teléfono de mi casa sonó y me percaté que era mi madre llorando horrible. Un tío había fallecido en ese momento. Entonces mi hija me volvió a decir, te dije que era un mal presagio. A los pocos días de lo sucedido, mi hija llegó a casa con un libro que lo había tomado de la escuela. El libro hablaba de la Santa Compaña y me lo dio para que lo leyera, y en cuanto lo terminé de leer, pensé, qué bueno que mi miedo no me permitió abrir la cortina por completo esa noche, ya que se dice que todo aquel que llega a ver a la Santa Compaña automáticamente carga con esa cruz que llevan todos, y en algunas ocasiones debes ir en las madrugadas en busca de una persona ingenua que tome tu lugar. Aún lo recuerdo y mi cuerpo se llena de escalofríos. Relato de Ilse Apan. La nube malévola. Soy originaria de Zapopan, Guadalajara, Jalisco. La historia que a continuación voy a contar me sucedió hace aproximadamente 18 años, cuando yo tenía 4 años de edad. A esa edad, vivía con mis padres en un cuarto que rentaban en el último piso de un departamento. Recuerdo que el baño de nuestra casa estaba en la parte de afuera, o sea, en el patio, cuando normalmente se encuentran por dentro. Sin embargo, así estaba hecha la construcción, entonces no había más que ir afuera cuando se tenía necesidades. De pequeña, siempre por las noches era cuando más me daban ganas de ir al baño. Normalmente despertaba a mis padres para que alguno de los dos me acompañara al baño, ya que, aparte de que me daba miedo, mis padres tampoco me dejaban ir sola porque yo era muy pequeña. Una noche, como de costumbre, fui a despertar a mi padre, y recuerdo que él, aún estando dormido, me dijo que me adelantara al baño, mientras él me esperaría en el pasillo de la casa hasta que regresara. Yo no aguantaba las ganas, así que me eché a correr y entré al baño. Cuando terminé, me percaté que la noche aún era más oscura. Recuerdo que no podía ver más adelante de mí, y yo le hablaba a mi padre, pero él no me contestaba. De pronto, mi alrededor comenzó a aclarecer, y frente a mí apareció una enorme nube. Yo no podía dejar de verla. Era enorme, y más para una niña de 4 años. Me movía hacia los lados para no tocarla, y de pronto, la nube comenzó a hablar con una voz realmente horrible. Recuerdo que esa cosa se burlaba de mí, y me dio tanto miedo que corrí hacia el cuarto de mis padres llorando. Para mi sorpresa, mi papá estaba dormido. Nunca me esperó en el pasillo como dijo. Desperté a mis padres con mi llanto y les conté lo sucedido. Lo extraño era que mi padre dijo que a él jamás lo había despertado
y que no recordaba que me había dicho que me esperaría en el pasillo. Me convencieron de que todo había sido producto de mi imaginación. Entonces me calmé hasta quedarme dormida. Días después de lo sucedido, yo ya había olvidado lo de esa noche, hasta que en una ocasión me volvieron a dar ganas de ir al baño. Me levanté de mi cama y honestamente me dio un poco de miedo, ya que recordé lo que me había sucedido la vez anterior. Desperté a mi padre para que me acompañara al baño y recuerdo que me dijo: «Ya voy, hija, adelántate, cuando termines voy a estar afuera del baño esperándote». Entonces fui corriendo porque no aguantaba más las ganas, pero cuando salí, nuevamente mi padre no estaba, a diferencia de lo que me había dicho. Sin embargo, me llevé la horrible sorpresa de que la nube roja nuevamente estaba frente a mí, hablando con esa misma voz diabólica. Pero esta vez no eran burlas, más bien eran amenazas de que venía por mí para llevarme para siempre. Estaba perpleja, comencé a llorar y les gritaba a mis padres, pero nadie parecía escucharme. Justo cuando la nube comenzó a acercarse a mí, una luz muy fuerte se iluminó a mis espaldas. Cuando volteé para ver qué era, realmente era un destello blanco e impresionante. Algo me decía que yo estaba segura y que nada me iba a pasar. En la luz brillante se escuchaba una voz. Esta voz era tierna y dulce. Me decía que no me preocupara, porque nadie me iba a hacer nada. También me dijo que estaría conmigo y que me fuera a mi cuarto. Y por último dijo: «Por ningún motivo mires hacia atrás». No sé cómo explicarlo, pero empecé a llorar horrible. Por un lado, la nube roja se burlaba de mí, y por otro lado, ese destello blanco me decía que me fuera. Como pude, le hice caso a la luz y traspasé esa intensa nube roja corriendo hacia el cuarto de mis padres. Hice exactamente lo que me dijo. En ningún momento miré hacia atrás, y conforme caminaba, podía escuchar sonidos terribles en el baño. Y la voz que salía de la nube roja, podía escucharla gritar y maldecir cosas horribles. Cuando por fin llegué al cuarto de mis padres, que se me había hecho eterno, tomé la mano de mi papá, que estaba profundamente dormido. Se despertó y me dijo: «¿Quieres ir al baño? Ya voy». Me di cuenta que había pasado lo mismo de la vez pasada. Mi padre nunca despertó, y dudo mucho que haya sido él con quien hablé. Estaba aterrada, y solo le dije: «No, yo quiero dormir aquí con ustedes». Desde entonces, jamás volví a ver esa nube roja, ni tampoco aquel destello de luz blanca. Sinceramente, no sé qué era o por qué se me apareció. Lo único que sí sé es que esa luz poderosa era una parte de Dios, y Él me protegió esa noche. ¿Quién sabe cuál sería mi destino? Estoy muy agradecida, y aunque parezca un cuento de hadas, esto es completamente real, y quería compartírselos. Relato anónimo.